primer lugar, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Álvaro Martínez Bordajandi, soy residente del Servicio de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Me gustaría presentarle hoy la sesión que se titula Asincronía ventilatoria. Para comenzar, entendemos oportuno realizar un breve repaso sobre los modos ventilatorios para así comprender la fisiopatología de la asincronía, que la veremos posteriormente. Asimismo, el objetivo será entender qué son y cómo se clasifican las asincronías, familiarizarse con los principales tipos e identificarlos y entender las causas según el tipo de asincronía y sus consecuencias. Pasando a hablar de los modos ventilatorios, como sabemos, para su clasificación nos basaremos en tres preguntas principales, que son las que vemos en esta diapositiva y repasaremos a continuación. Y todo esto nos dará una serie de modos respiratorios, de modos ventilatorios que veremos posteriormente. La primera pregunta es qué variable utiliza el respirador para controlar la inspiración, o bien presión o bien el volumen. Como sabemos, el flujo que genera un modo controlado por presión va a depender del diferencial de las presiones alveolares al inicio y al final del ciclo inspiratorio y de la resistencia de los bronquios. Por otro lado, el flujo en los modos de ventilación controlada por volumen va a depender tanto del volumen tidal que se programe como del tiempo inspiratorio. En segundo lugar, quién y cómo dirige el paso de inspiración a expiración. Como sabemos, esto es lo que se define como ciclado en una respiración mecánica. Como sabemos, tenemos trigger en la fase inspiratoria y trigger en la fase expiratoria, corresponde a lo que como hemos dicho, corresponde al ciclado. Entonces, factores que dependan del respirador será el tiempo y el ciclado también podrá depender del paciente cuando se programe en función del flujo o en función de la presión, de la variable presión. Y por último es qué grado de procesamiento hay entre las instrucciones que introduce el operador y el resultado que genere el ventilador. Esto nos va a clasificar también los modos ventilatorios en simple y complejo en función que nosotros configuremos los parámetros finales, como pueden ser la presión o el volumen, o parámetros intermedios como la presión de soporte o el volumen tidal. Asimismo, esto nos dará una subdivisión de los modos ventilatorios del respirador. En primer lugar, tendremos en cuenta que existe la ventilación mandatoria continua, la ventilación mandatoria intermitente y la ventilación espontánea. Destacar en nuestro hospital la diferencia en los nombres, en la nomenclatura de los modos ventilatorios entre los respiradores Drager y los respiradores General Electric. El modo Autoflow de los nuevos Drager va a corresponder con los modos PRVC, con los clásicos volumen garantizado en los General Electric anteriores. Y como vemos, en el último lugar, como he dicho, el modo ventilatorio espontáneo, CEPA, presión de soporte. Entonces, como resumen, tenemos que una clasificación es que los modos pueden ser controlados, es decir, donde todo es mandatorio y podremos configurarlo en función del volumen o en función de la presión. Los modos asistidos controlados serán aquellos en los que el paciente puede iniciar el ciclado del ventilador. Y la ventilación mandatoria intermitente sincronizada será aquella en la que todas las respiraciones y los valores resultantes podrán ser modificados si el paciente hace esfuerzo inspiratorio, no solamente el inicio. Y en último lugar, la ventilación con presión de soporte, que como imaginamos, sus valores ideales será conseguir un volumen tidal de en torno a 8 mililitros por kilo, para que el paciente se encuentre euneico, esté confortable y haga unas respiraciones dentro de la normalidad, no más de 25. En los casos en los que tendríamos que plantearnos pasar a modos ventilatorios controlados bajo pseudoanalgesia sería cuando necesitásemos unos niveles de presión de soporte muy altos, es decir, 20, 25 o más, y el paciente se encuentre taquineico o desadaptado. Asimismo, pasaremos a hablar de la asincronía ventilatoria. Pues bien, sabemos que estas se producen por una mala sincronización, una mala interacción entre el paciente y el respirador. Por un lado puede ser porque la respiración generada por el ventilador no concuerde con el patrón respiratorio del paciente, o bien porque ésta sea inadecuada para satisfacer las necesidades mínimas de flujo del paciente. Se ha descrito que las sincronías ventilatorias son un fenómeno bastante infradiagnosticado por diversos motivos.
Por un lado, es un fenómeno complejo en el que anatómicamente interaccionan diferentes partes anatómicas, como pueden ser los pulmones, la musculatura respiratoria de la pared torácica, diafragma o incluso el sistema nervioso central, destacando el centro respiratorio. Y además de ello, porque la sensibilidad que tenemos a la hora de hacer un diagnóstico a tiempo real mirando las curvas del ventilador hace que este método diagnóstico sea poco sensible para su descubrimiento. Entonces, las unidades de críticos, en los últimos estudios, comentan que hay una incidencia bastante alta de asincronía ventilatoria en pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva, y es que hasta el 24% de los pacientes se ha visto que presentan asincronía grave. Y estas asincronías ventilatorias serán más elevadas cuando la ventilación mecánica dure más de 24 horas o cuando utilicemos algo que quizá a priori no lo plantearíamos, utilicemos modos de presión soporte más que modos controlados. Tenemos que tener en cuenta que las sincronías van a tener una serie de consecuencias, tanto para el confort del paciente, como que van a provocar aumento de uso de sedantes, con el consecuente aparición de delirium, aumento de días de ventilación mecánica, así como estancia en unidades de críticos y aumento de mortalidad. También destacar que se han visto peores resultados anestésicos y quirúrgicos en pacientes que han presentado incidencia alta de asincronía. Entonces, para reconocerlo, bueno, pues en las formas leves nos basaremos en el análisis de la forma de la onda, o bien de la curva de presión, o bien de la curva de flujo-tiempo. En los casos más graves sí que es cierto que el paciente puede presentar agitación, accesos de tos, exhalaciones fuertes y vigorosas, esfuerzos respiratorios paradójicos o uso de musculatura accesoria. Asimismo, creemos conveniente repasar un poco las curvas normales, tanto de los volúmenes controlados como modos de presión de soporte o aquellos que sean sincronizados. Destacar, recordar que la fase inspiratoria, modos controlados por volumen, la fase inspiratoria va a ser cuadrada. Asimismo, en las curvas de presión, cuando estemos controlando por presión, la curva cuadrada va a ser la que va a corresponder a la curva de presión-tiempo. Y el resto, en los modos sincrónicos y en los modos de presión de soporte, veremos que la respiración es desencadenada por un esfuerzo previo del paciente. Entonces, en la onda, en la curva de presión-tiempo, veremos una deflexión negativa que corresponderá al aumento de la presión intratorácica, que es negativa, del paciente como esfuerzo respiratorio, siendo una deflexión positiva lo que encontraríamos antes de la fase inspiratoria. Una onda positiva de flujo que es también pues, generada por el paciente. En cuanto a los tipos de asincronías, pues bueno, principalmente destacar que pueden deberse tanto a la activación del ciclo respiratorio, a alteraciones en el flujo, alteraciones en el ciclo. De forma que tendremos una serie de clasificaciones, pero nos basaremos en esta última, que será la clasificación de la asincronía en función del trigger, ya sea bien alteraciones en el trigger inspiratorio, es decir, el inicio de la respiración, como el trigger expiratorio, es decir, al inicio de la expiración. Destacarán el trigger ineficaz, que será cuando el paciente haga un esfuerzo inspiratorio pero el respirador no lo sigue; autotrigger, que el paciente no hace esfuerzo y el respirador genera una respiración mecánica por sí mismo; doble trigger, que será cuando tendremos dos inspiraciones sin una expiración entre las mismas; y una sincronía de flujo, que se basa en que falta flujo al paciente para la demanda del paciente. Y en cuanto al trigger expiratorio, alteraciones, sincronía del trigger expiratorio, tendremos el ciclado prematuro, es decir, que la inspiración del respirador termina antes de que termine la inspiración neural del paciente; y el ciclado tardío, que será aquel en el que el respirador siga insuflando la inspiración, su fase inspiratoria, una vez que termine la respiración neural del paciente, la inspiración neural del paciente. Lo veremos a continuación. Pues bueno, como hemos dicho, comenzamos con el trigger ineficaz, que bueno, puede deberse, por una parte, por factores relacionados con el paciente, como que el esfuerzo que éste haga sea débil para llegar al umbral que tenemos el trigger configurado. También puede ser que el umbral de este trigger esté demasiado alto. ¿Cómo lo veremos en la curva del respirador? Pues en primer lugar, en la curva de flujo lo veremos con una deflexión positiva no seguida de una fase inspiratoria, y bueno, pues similar a lo que hemos comentado anteriormente, en la curva de presión veremos una deflexión negativa que corresponde al aumento de la presión intratorácica. Aquí, como vemos, las flechitas rojas lo que señalan es
una fase positiva, una deflexión positiva que no sigue de una respiración mecánica. ¿Por qué puede estar causado? Pues como hemos dicho, factores que dependan del paciente, que el paciente esté demasiado sedado, que haya una gran debilidad muscular. Los factores que dependan del respirador, que será, como hemos dicho, el trigger alto, y algo novedoso que no habíamos visto previamente, es que puede ser secundaria a la sobreventilación del paciente. Y algo intermedio que dependa tanto del paciente como del respirador, tendremos el fenómeno de autopia, que no es, como sabemos, más que el flujo expiratorio no llega a cero, no llega a terminar la expiración del paciente cuando se le insufla la siguiente inspiración. Esto va a generar trigger ineficaz. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos un nivel de autopia suficientemente alto, la presión negativa que el paciente va a necesitar para desencadenar una respiración mecánica también será muy alta. ¿Cómo lo manejaremos este tipo de asincronía? Pues bien, en primer lugar, optimizar el nivel de sedación y ajustar el trigger, y por otro lado evitar, como hemos visto, la excesiva hiperventilación y la hipocapnia. Para minimizar el autopip, pues podremos o bien evitar la hiperinsuflación disminuyendo el volumen tidal, o bien aumentando el tiempo expiratorio, o bien podemos usar broncodilatadores. En cuanto al autotrigger, como hemos visto, respiración mecánica que no es iniciada por el paciente. No veremos esa deflexión positiva en la curva de flujo, y no veremos la deflexión negativa previa antes de la respiración mecánica. ¿Qué puede causar esta sincronía? Pues cualquier tipo de señal de presión negativa que pueda ser similar a un esfuerzo inspiratorio del paciente. ¿Qué casos puede aparecer esto? Pues o bien los movimientos cardíacos, cuando tendremos un trigger muy sensible, las oscilaciones del flujo que puedan estar causadas por secreciones, y la fuga del tubo endotraqueal o bueno, cualquier otra parte del sistema. Para su manejo, pues deberemos de paliar estas tres situaciones. En primer lugar, revisar las secreciones de la vía aérea, revisar las posibles fugas del sistema, o ajustar el trigger de flujo o presión aumentando su umbral. El doble trigger, que como hemos dicho, que son dos respiraciones mecánicas apiladas, sin expiración entre ellas, o también lo podemos diagnosticar cuando el tiempo expiratorio sea menos del 50% del tiempo inspiratorio principal. ¿Por qué va a estar causado? Pues principalmente por inadecuado soporte del respirador. En los casos en los que tenemos una presión de soporte muy bajita, generaremos al paciente lo que se conoce como air hunger, el hambre de flujo. Aquí lo que vemos es que la flechita roja lo que nos representan es este fenómeno de doble trigger, que no aparecería donde esta deflexión positiva después de la respiración no iría seguida de esta segunda inspiración mecánica que nos daría lugar al fenómeno de doble trigger. Este fenómeno, esta sincronía es una de las más importantes, porque este aumento de presión intratorácica por los volúmenes tidal acumulados de dos inspiraciones sin expiración entre ellas nos disminuirá la precarga y nos dará episodios de hipotensión arterial. Y también es bastante conveniente conocer que puede ser extensión de otras sincronías. La primera de ellas será la del ciclo prematuro, que como hemos comentado anteriormente, es que la inspiración mecánica finaliza antes de que el esfuerzo inspiratorio del paciente termine, y el trigger reverso, que básicamente se trata de que una respiración mecánica va a dar lugar a un esfuerzo respiratorio del paciente. Lo veremos representado aquí en este caso con la flechita roja. Es decir, las verdes lo que veríamos sería un esfuerzo del paciente que no sigue con otra respiración mecánica, y en las rojas vemos que ese esfuerzo sí que sigue con otra respiración mecánica que da lugar al fenómeno de doble trigger. Entonces, dividiendo en función del tipo de asincronía que sea la desencadenante del doble trigger, pues vemos que si ocurre por ciclado prematuro, lo que deberemos hacer es pasar a modos de presión de soporte o aumentar tiempo inspiratorio, y si ocurre por este fenómeno de trigger reverso, que va a ser más complicado de manejar que el anterior, pues en primer lugar lo que tendremos que tener en cuenta es que puede existir daño pulmonar.
En estos casos lo que deberíamos de hacer es disminuir o retirar la sedación que tengamos al paciente y plantearnos pasar a modo espontáneo. En caso de pacientes que esto no estuviese indicado, estuviese contraindicado disminuir sedación y pasar a modo espontáneo, pues podríamos plantearnos el uso de el ajustar el respirador aumentando volúmenes tidal o usando relajante neuromuscular. En cuanto a la asincronía de flujo, bueno, pues como hemos dicho, que el flujo mecánico no va a cumplir con la demanda de flujo del paciente y se va a reconocer principalmente por una curva de presión-tiempo cóncava, de forma que estos esfuerzos vigorosos del paciente para conseguir más volumen, más flujo inspiratorio, da lugar en la curva a una deflexión positiva con una curva cóncava posterior. Clínicamente el paciente va a sufrir una sensación de falta de aire. En cuanto a su manejo, pues bueno, destacar que actualmente, como hemos visto en los nuevos respiradores Drager, el modo de autoflow, la herramienta autoflow del respirador, va a disminuir bastante la incidencia de las asincronías de flujo. Sin embargo, en cualquier caso, cuando esta herramienta no lo palíe o tengamos un respirador sin autoflow, podremos aumentar el flujo de gas. Pasando ya a la sincronía de trigger expiratorio, empezamos con el ciclado prematuro. Este ocurre, como hemos dicho, cuando la inspiración mecánica termina antes de la inspiración del paciente. Puede dar lugar, como hemos visto, al fenómeno de doble trigger y lo encontraremos básicamente porque encontraremos en la curva de presión, antes de comenzar la fase expiratoria, una deflexión negativa antes de esta fase expiratoria y una deflexión positiva en las curvas de volumen antes igualmente de la fase expiratoria, como vemos aquí, una deflexión positiva en la curvita de volumen antes de que comience esta fase expiratoria. Su manejo será, pues como es lógico pensar, aumentar el tiempo inspiratorio. Algo que contrasta con la siguiente sincronía, el ciclado retrasado. Para manejarla, lo correcto será disminuir el tiempo inspiratorio, porque básicamente se tratará que el flujo inspiratorio generado por el respirador termina antes de que termine la inspiración del paciente. Perdón, al revés. El flujo inspiratorio del respirador termina después de que termine la inspiración neural del paciente. Este fenómeno nos puede dar lugar a fenómeno de hiperinsuflación y, como vimos al principio, si recordamos, dar lugar a la sincronía de trigger ineficaz. Lo veremos en las curvas de volumen como una fase de meseta entre la inspiración y la expiración. Y bueno, en cuanto a las generalidades de su diagnóstico y su manejo, destacar que podemos incidir sobre bien el paciente o bien el respirador. En cuanto a los factores del paciente, comenzar diciendo que la práctica habitual en la sincronía en muchos de los profesionales es aumentar el nivel de sedación o el uso de relajantes neuromusculares. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta sobresedación nos puede dar lugar a la aparición de complicaciones, como hemos visto al inicio de la sesión, y por otro lado el uso de relajantes neuromusculares dar lugar a una debilidad grave con una miopatía del paciente crítico que nos limite el avance en el destete respiratorio. Y por otro lado, a pesar de lo que podemos pensar, volúmenes tidal protectores pueden ser insuficientes para algunos de los pacientes y pueden dar lugar a la aparición de asincronía. Con todo ello, lo que se propone en la última guía es el uso de medidas farmacológicas selectivas. Estas medidas farmacológicas selectivas pueden ser el uso de opioides o lidocaína en aquellos pacientes que tengan un reflejo de tos por el tubo endotraqueal, el uso de diuréticos cuando tengamos una congestión pulmonar en la que este exceso de líquido estimule los receptores J y genere disnea, y corregir la acidosis en aquellos pacientes que la hiperventilación compensadora pueda aumentar los niveles de disnea del paciente. Y por otro lado, en cuanto al respirador, en primer lugar deberemos de plantearnos corregir las alteraciones externas, como pueden ser la fuga o las secreciones o cualquier otro factor que pueda obstruir la vía aérea, y en segundo lugar ajustar el respirador propiamente dicho. De este modo podremos adaptar la
ventilación mecánica, el esfuerzo respiratorio del paciente, mediante el uso de modos de presión de soporte, modo de ventilación mecánica sincronizada, e incluso en pacientes durante el intraoperatorio, si la cirugía lo permite, utilizar modos como el ICI-MV o los volúmenes garantizados. Y en cuanto a las conclusiones principales, pues el diagnóstico y abordaje de la asincronía son uno de los principales retos de la anestesiología. La inspección de las curvas del respirador será útil para identificarlas. Asimismo, la incorporación de sistemas automatizados aumentará la sensibilidad en el diagnóstico de las mismas. En segundo lugar, el manejo de la asincronía se basa en comprender su fisiopatología y corregir su causa. El tratamiento con sedantes no es eficaz e incluso puede aumentar su incidencia. En tercer lugar, la asincronía de flujo será una de las más frecuentes y a la vez menos diagnosticadas y se va a caracterizar por una disnea grave. Será importante pasar a modos de presión cuando el paciente comience con una actividad muscular espontánea. Y por último, el doble ciclado es una de las asincronías más lesivas por acumulación de volumen tidal resultante de 2 respiraciones sin expiración entre ellas. Su identificación precoz mejorará el pronóstico de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Y bueno, un poquito la referencia